Deseamos en esta mañana que todos estén disfrutando de la misericordia y de la fidelidad del Señor, que son nuevas cada mañana. Y también el propósito es compartir una palabra de predicación del Evangelio, y vamos a hacerlo leyendo en el Evangelio escrito por Lucas, capítulo 15, y el versículo 11, la parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dejemos la lectura hasta allí, esperando la bendición del Señor junto con ella. Amén. Apreciados, queremos considerar de esta parábola la actitud y la experiencia de aquel padre. Es una parábola bastante conocida, pero en la mayoría de las veces hemos más bien hecho énfasis y considerado la actitud de aquel hijo. Pero en esta oportunidad queremos detenernos a meditar un poco en la experiencia de aquel padre. Ahora, esta parábola es una representación que el Señor está usando para enseñar una lección, y cada uno de los componentes de esta parábola tiene una aplicación de índole espiritual. Este hijo pródigo representa al hombre en el pecado, y así queremos considerarlo como aquel pecador que por causa de sus pecados se ha alejado de Dios. También este padre representa a Dios, y viéndolo de esa manera podemos considerar que lo que fue la experiencia de aquel padre es la experiencia de Dios también con respecto a nosotros, los pecadores. Ahora, lo primero que podemos considerar es la decepción de aquel padre. Él había criado a sus hijos, tenía 2, y este era su hijo menor, y aquel muchacho que quizás el padre tenía mucha expectativa con él. Dice la Sagrada Escritura que llegó el momento en que él se rebeló contra su padre, y de una manera bastante arrogante y faltando el respeto incluso, le exigió a su padre que le diera la parte de los bienes que le correspondía. Y uno puede ver la tristeza en el corazón de aquel padre al ver a su hijo rebelándose contra él. No era este el deseo. Indudablemente aquel padre amaba a ese muchacho, pero su actitud hizo que el padre tuviera que pasar por aquel dolor de ver a su hijo rebelándose contra él. Y eso lo dice la Biblia acerca de el ser humano.
Dios hizo al hombre sin pecado para deleitarse así en su presencia. Por eso lo colocó en el huerto del Edén, pero el hombre se rebeló contra Dios, contra la voluntad de Dios y pecó. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la Biblia dice que Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre, porque su designio y sus pensamientos, lo del hombre, era de continuamente el mal. Con razón él expresa también en Isaías capítulo 1, utilizando también esta misma figura: crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Querido amigo que estás escuchando este mensaje, queremos que tú puedas reflexionar que esa es también tu condición delante de Dios, que con tus pecados tú le has ofendido a Él, le has faltado el respeto a Dios, y esto ha traído decepción, tristeza y dolor en el corazón de Dios. Por eso deseamos que tú consideres como aquel muchacho el mal que has hecho y te vuelvas a Dios. Aquel muchacho dijo, arrepentido, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Usted también necesita reconocer sus pecados y venir al Señor contrito y humillado, reconociendo su condición de pecador y recibiendo a Cristo como Salvador personal. Aquel muchacho, después de haberse arrepentido, volvió a su padre, entendiendo de que si no lo hacía iba a perecer en aquella provincia apartada. Y así tú debes entender que necesitas volver a Dios para no morir en tus pecados. Pero lo otro que queremos considerar con respecto a aquel padre, aparte de la decepción que él experimentó por la revelación de su hijo, por la rebeldía de su hijo, es la disposición de aquel padre. A pesar de que su hijo le había ofendido, le había faltado, y en su rebeldía se había ido lejos, sin embargo aquel padre tenía en su corazón la disposición de perdonar a aquel muchacho. Y por eso dice que él, viendo de lejos cuando aquel muchacho regresaba, lo que hace pensar de que él estaba allí atento, siempre pendiente del retorno de aquel muchacho. Y así el Señor está a la expectativa, deseando que tú te vuelvas a Él, que tú reconozcas tus pecados. Y dice la Biblia: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, cual es amplio en perdonar. De manera que de parte de Dios, esa es la actitud que Dios ha tenido hasta ahora. Ha estado esperando pacientemente a que tú te vuelvas a Él arrepentido, y en el corazón del Señor, por el amor y la misericordia de Él, Él tiene la disposición de ofrecerte el perdón. Un perdón que está basado en el sacrificio del Señor Jesucristo, en su sangre derramada, con la cual nos limpia de todo pecado. Como expresa el apóstol Juan también: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La obra del Señor Jesucristo, su sangre vertida en la cruz y su muerte y resurrección, nos da a nosotros la oportunidad de que, poniendo fe en Él y en esa obra, reconociendo que Cristo murió por nosotros y llevó el castigo de nuestra paz, esa fe en el Señor Jesucristo nos lleva al perdón de nuestros pecados. Cuando el pecador se acerca a Dios como aquel hijo pródigo a su padre, arrepentido, confesando sus pecados, en base a la obra de Cristo, Dios le perdona. Como el Padre perdonó a aquel hijo sin condición alguna, Él le recibió con los brazos abiertos y dice que le besó, indicando con esto el perdón y el amor que el Padre
manifestó hacia aquel hijo a pesar de lo que él había hecho. Ahora, por último, queremos considerar, aparte de la disposición de aquel padre para perdonar al muchacho, lo que es el deleite del padre. Después de ver a su hijo arrepentido volviendo al hogar, había en el corazón de aquel padre un gozo que él quiso demostrar, y lo hizo haciendo aquella fiesta, matando el becerro gordo. Y él dice allí: hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire, si usted se arrepiente de sus pecados, aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador personal, la Biblia dice que sus pecados serán perdonados y en el cielo habrá gozo por un pecador que se arrepiente. Dios está deseando que tú des ese paso. La Biblia dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere perdonar tus pecados. Y si tú lo haces, procedes al arrepentimiento, Él va gustosamente a perdonarte y habrá gozo en el corazón de Dios. Un regocijo al ver a un alma arrepentida, a un alma convertida de sus pecados. ¿No desea usted ser el protagonista de ese gozo en el cielo? Del deleite del corazón de Dios. Tantos años ha producido tu pecado, tu conducta y tu vida, dolor y tristeza en el corazón de Dios. Hoy es un día propicio para que tú puedas cambiar esa condición y traer regocijo y deleite en el corazón de este Dios amante que está dispuesto en este día a perdonarte. Que el Señor te ayude y Él te haga que la palabra sea prosperada en tu corazón. Amén.